Esta noche, en Hechos. Buenas noches, esta noche me encargaré de explicar la inflación en los últimos, nos encargaremos de explicar la inflación en los últimos 30 años en nuestro país, en México. Así que yo creo que para empezar a hablar sobre la inflación en los últimos 30 años, tenemos que saber y conocer qué es la inflación, y aquí estoy yo para explicarte. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de la economía a través del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Se calcula a partir de estimar cuánto ha aumentado durante el último año los precios de una canasta definida por el INEGI. Esta canasta cuenta con 299 bienes y servicios básicos que están disponibles para todas las personas de dicho país. Ok, ya que sabemos qué es la inflación, o por lo menos con una idea general, necesitamos hablar de las causas, y una de las causas de la inflación es debido a la demanda de estos bienes. El nivel general de los precios aumenta porque hay un exceso de demanda de estos mismos, es decir, se demanda más los bienes que hay disponibles, hay mucha más demanda de lo cual se puede dar. Por lo mismo, los bienes se hacen escasos y los vendedores aumentan y cobran más por ellos. Ok, ahora que ya hablamos sobre qué es la inflación y cómo y cuáles son las causas, tenemos que hablar sobre cuáles son sus consecuencias. Una de las consecuencias pues es lo mismo, como estas son bienes y servicios básicos de una despensa del INEGI, nos tenemos que dar cuenta que por lo mismo los precios suben, pero no quiere decir que el salario mínimo o lo que te paguen en tu trabajo también lo va a hacer. Los precios se elevan, pero tú ganas lo mismo. Y repito, son bienes y servicios básicos que todos necesitamos, por lo cual la gran mayoría de mexicanos, porque pues estoy hablando del país de México, se queda sin dichos bienes y servicios. Esa es una de las primarias. Ok, ahora necesitamos y vamos a escuchar de parte de nuestra compañera Alvarado Díaz Alex cómo se mide y cada cuánto se mide la inflación en nuestro país. Así que me lanzo contigo, compañera Alex, y te escucho. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Me presento. Mi nombre es Alex Alvarado Díaz, del sexto semestre Grupo D, y hoy les voy a explicar cómo se mide la inflación. Recordamos que la inflación es un aumento en el precio de los productos por falta de producción. Y les voy a explicar cómo se mide. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de nuestro país, el INEGI, ha hecho 4 nuevas modificaciones para la medición de la inflación de México. Estas se toman a partir de julio del 2018. La primera modificación que hicieron fue cambiar el año base. Anteriormente, el año base se tomaba desde la segunda quincena de diciembre del año 2010. Actualmente, se toma desde la segunda quincena de julio del 2018. La segunda modificación es un cambio en la canasta básica, incorporando productos y servicios para mascotas, subiendo los productos de 283 a 299 productos. La tercera modificación, que probablemente sea la más importante, se realiza un ajuste en las ponderaciones, dando mayor peso a la inflación de servicios de internet, agropecuarios y gasolina. Y la cuarta y última modificación que hizo el INEGI en 2018 es mayor cobertura geográfica, pasando de 46 a 55 ciudades con muestra geográfica. Muchas gracias, Carlos. Regresamos contigo al estudio. Ok, muchas gracias, Alex, por tu breve exposición. Ahora, ya que sabemos cómo se mide y cada cuánto, ahora sí creo que ya sería correcto empezar a hablar sobre la inflación en México en los últimos 30 años. Ok, entonces para esto empezaremos de la fecha de 1990 a 2000 con nuestra compañera Andrea Morales. Andrea, por favor, te escucho. Un saludo.
Bueno, ahora yo les hablaré de la inflación de México de 1989 al 2000. En 1989, el presidente Carlos Salinas de Gortari logró una renegociación de la deuda externa mexicana. Con ello fue posible volver a utilizar el tipo de cambio como una ancla nominal para controlar la inflación. Sin embargo, esta inflación sobrevaluó el peso mexicano y entre finales de 1994 y el año de 1995 tuvo que volver a haber un ajuste macroeconómico, con lo cual la inflación volvió a niveles un poco más arriba del 50% en 1995. Un cambio estructural de gran importancia ocurre en 1993, cuando se estableció la independencia del Banco de México. Con ella, el Banco Central tiene prohibido financiar el déficit público, por lo mismo que ha sido posible que la inflación de México observa actualmente que solo sea del 3% y el 4%, es decir, que esto va subiendo y lo tiene prohibido para el bien de todos. Muchas gracias por tu breve participación y tu explicación, Andrea. Ahora hablaremos sobre la inflación, la tasa de inflación en México de los años 2001 hasta 2010. Para esto nos lo hará el favor mi compañera María Fernanda. María Fernanda, me lanzo contigo, adelante. Bueno, mi nombre es María Fernanda Martínez Ortiz y voy a explicar sobre la inflación en México del año del 2001 al año del 2010. En el año del 2001, México se vio severamente afectado por la desaceleración que padeció la economía de los Estados Unidos. En el año del 2002, empezó a observarse una reactivación cíclica de la economía mundial que puso a fin un periodo breve de contracción de los productos principales de las economías industrializadas. La economía mexicana en el año del 2003 se desenvolvió en un entorno económico mundial complejo, aunque caracterizado por una mejora a lo largo del año. México cierra el año del 2009 con el 3.57% de inflación. El dato para la inflación anual al cierre del año del 2009 es el más bajo para un fin del año de diciembre del 2005, cuando se ubicó el 3.33%, precisó el Banco de México. La inflación vio su mayor nivel desde el 4.55% visto el cierre del año del 2010, según los datos históricos del INEGI. Muchas gracias, compañera María Fernanda, por tu breve exposición. Ahora nos enlazaremos con mi compañero Mauricio Betancourt Mora para que nos explique la inflación en México, la tasa de inflación en México desde los años 2011 hasta 2020. Adelante, compañero, te escucho. Bueno, maestra, yo le voy a hablar sobre la inflación de México del año 2011 al año 2020. Debido a que estamos en el mes de abril, le hablaré de la inflación de los meses de abril de un año para el siguiente abril, porque por lo general se hace de diciembre a diciembre de cada año, pero estamos en abril, así que no se podría hacer la de 2020 de diciembre. La tasa promedio mensual del año 2011 al 2012 de abril a abril fue de 0.28% mensual y la tasa anual fue de 3.41%. Ahora de abril de 2012 a abril de 2013 la tasa de inflación fue de 4.65% anual y fue de 0.38% la tasa mensual promedio. La tasa de inflación del año 2013 al año 2014 de abril a abril fue de 3.5% y la tasa mensual promedio fue de 0.25%. La tasa de inflación anual del año 2014 al año 2015 fue de 3.06% y la tasa mensual promedio fue de 0.25%. La tasa de inflación del año 2015 al año 2016 fue de 2.54% anual y mensual fue de 0.21% el promedio. La tasa anual del año 2016 al año 2017 fue de 5.82% y la tasa mensual promedio fue de 0.47%. La tasa anual del año 2017 al año 2018 fue de 4.55% y la tasa mensual promedio fue de 0.37%. La tasa anual del año 2018 al 2019 fue de un 4.41% y la tasa mensual promedio fue de un 0.36%.
La tasa anual del año 2019 al año 2020 fue un 2.15% y la tasa mensual promedio fue un 0.18%. Entonces, hablando a grandes rasgos, la tasa de inflación del año 2011 al año 2020 ha sido de un 39.67%.